¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y esta semana estamos hablando, reflexionando más bien alrededor de un tema que usted votó, que acuérdese, si usted no se está enterando cuál es el orden de ideas que vamos llevando en este canal, semana con semana mi productor le va poniendo una encuesta en donde usted puede votar por uno de los tres temas que vemos por ahí que tienen más tendencia, sus preguntas o que de repente es algo de actualidad, para que usted vaya decidiendo cuál va a ser el tema que vamos a tocar la siguiente semana. Y esta semana nos tocó la neurosis. En el video anterior estuvimos hablando un poquito sobre cuáles son los fundamentos para poder hablar de una supuesta neurosis, ¿no? ¿Qué es eso de neurotizarse? Y estábamos hablando que tiene que ver con el postergar, con el enfermar, justamente por el no poderle dar rienda suelta a nuestros impulsos, ¿no? A la pulsión como tal. Y que esto no es algo malo per se, sino que el problema es que esa postergación se vuelva algo irrazonable, ¿no? Es simplemente que no veamos un beneficio de nada de lo que estamos haciendo, porque entonces ahí es cuando nos va a llegar una cuestión de desesperanza, ahí es una cuestión donde vamos a soltar todo y nos vamos a empezar a revelar sobre un sistema que estaría ahí para protegernos, pero esto fue una cuestión alrededor de cómo estaríamos renunciando a ciertos deseos y lo estábamos planteando desde un aspecto muy concreto que tendría que ver con los bienes materiales, a veces con el bienestar social, ¿no? Que pudiéramos tener, pero ¿qué pasa cuando esa postergación o esa renuncia tiene que ver con los afectos, ¿no? Y esto es justamente la parte más importante alrededor de lo que podríamos hablar de este tema, porque si se fija en la cuestión económica, pues bueno, realmente, ¿qué tanto control tenemos al respecto de esto, ¿no? Nosotros no decidimos en qué familia nacer, nosotros no nacemos en el contexto socioeconómico que quisiéramos, y realmente, por cómo está organizada nuestra sociedad, es sumamente difícil, casi imposible, dar un brinco de clase social, ¿no? Es algo de lo cual realmente no tenemos mucha opción. Simplemente vamos a ir, pareciera siempre, como nadando a contracorriente. ¿Por qué? Porque las cosas no se van acomodando. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Si usted nació en un aspecto desfavorecido de la sociedad, el acceso a la escuela va a estar mucho más peleado. ¿Por qué? Porque usted va a tener que demostrar con sus calificaciones y a veces hasta con suerte que merece un lugar en una universidad. Si uno nació en una casa que está más favorecida en la cuestión económica, pues no se tiene que preocupar tanto porque el dinero nos da acceso a la educación. Entonces, fíjese ahí cómo es una cuestión dispareja totalmente, de lo cual nosotros no tuvimos ningún control, ¿no? Si esto lo planteáramos no en una cuestión de un bien material, sino en la cuestión de los afectos, fíjese cómo lo podríamos entender dentro de nuestra casa, por ejemplo. ¿Qué pasa con el cariño de los padres? ¿No? Que nosotros lo quisiéramos tener solamente para nosotros, para en el momento en el que nosotros vamos naciendo, el cariño de los padres es la cosa más importante del mundo. Es más, hasta lo podríamos todavía puntualizar un poquito más. El cariño de nuestra madre es la cosa más importante del mundo cuando nosotros somos pequeñitos. ¿Por qué? Porque de eso dependo yo si estoy vivo o si no, ¿no? De que se me nombre, de que se me quiera, de que se me cuide. ¿Y qué pasa en ese sentido cuando empiezan a llegar más hermanos o cuando llegamos nosotros y ya había hermanos antes que nosotros, ¿no? Fíjese cómo siempre vamos a tener como esta cuestión de las transacciones de afecto en nuestra cabeza de quién es el preferido, a quién quieren más, a quién lo sacan más, a quién le dan los mejores regalos. ¿Y qué pasa cuando no somos nosotros? Ojo, también pasa algo terrible, ¿no? Cuando sí somos nosotros, pero acá la cuestión que nos vamos a dar cuenta con esta situación que estamos intentando describir de la enfermedad mental es que para donde nos hagamos vamos a salir raspados. No hay forma de salir completos de este pleito, ¿no? Porque es una cuestión de compromiso. Por ejemplo, vamos a continuar con esta cuestión de los afectos de los padres. Si yo me doy cuenta que en casa yo no soy el preferido, otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, igual y yo me parezco muchísimo, no sé, al suegro de mi madre, y resulta que el suegro es una persona indeseable para mi familia, ¿no? Y para mi mamá, entonces yo hasta me pusieron ese nombre y pues parece que no me quieren tanto como al que se parece al papá de mi mamá, entre los hermanos. Y pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No tenemos para dónde hacernos. Pero fíjese cómo esto nos va a dejar en una situación que uno podría pensar irreconciliable. ¿Por qué?
porque todos quisiéramos ser el número uno, todos quisiéramos estar en ese lugar privilegiado del afecto. Y ahí, esto lo estoy poniendo de una manera como muy exagerada, ¿no? No tiene por qué ser tan marcada la diferencia, pero nos vamos a dar cuenta de que ese cariño que yo querría nada más para mí, no es nada más para mí. Es más, ni siquiera es en la cantidad que yo quisiera para mí. No es, tal vez yo pueda renunciar a la idea que solamente debería ser mío, pero en la cantidad y en la cualidad del afecto, pues parece que también voy a tener que renunciar. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿No? Porque hay algo que he escuchado más de una vez y de muchas más personas, ¿no? Que es como si fuera casi una cuestión cabalística. Si uno no tiene el afecto de sus padres, ya quedó fastidiado, ¿no? Porque ellos eran los que se supone que nos debieron de haber amado sin límite, sin ningún tipo de restricción, que deberían ser los que más nos quieran. Y que si eso no está, entonces ya nos fastidiaron la vida. Y fíjese que si nos quedamos pensando así, pues nos estamos fastidiando la vida a nosotros mismos, al pensar que eso sería lo más importante. Porque, si bien nos vamos a dar cuenta de que va a quedar una herida en nosotros por no recibir ese afecto, por no tener como esa expectativa cubierta de que se nos quiera a nosotros más que a nadie en el mundo, eso es algo que todos vamos a pasar, aunque seamos el preferido de esta persona, ¿no? Yo puedo decir, no, bueno, pero pues es que pues el preferido es el preferido de todos. Entre los hijos, tal vez. Pero ser el preferido y el privilegio de la vida de alguien es una cuestión que va contra natura, ¿no? Por ejemplo, tal vez podríamos pensar, no, bueno, es que a mí mi mamá me quiere más que a nadie y se sacrificaría por mí, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos pensar que el afecto de mamá es totalmente altruista, ¿no? Que no hay un atisbo de egocentrismo en su día, ¿no? O sea, mamá tal vez no querrá de repente quedarse a ver su novela, ¿no? Sin que le estemos fastidiando. Y fíjese cómo esto nos va a incluir este aspecto de la realidad que estamos intentando evitar, que mi mamá debería estar ahí siempre para mí, pero a veces mi mamá va a querer hacer cosas sin mí o va a querer estar lejos de mí. Y esto ya entra en conflicto con esta idea. Por eso es que le decía, no importa en el campamento en el que estemos. Yo no podría decir, bueno, pues es más fácil estarse peleando con la cuestión de que a mi mamá tal vez le gusta ver novelas sin mí que decir a mi mamá quiere más a mi hermano, ¿no? Y nada más lo invita a él a comer. Por supuesto, son cosas que están en un grado distinto, pero aún así hay una cuestión en donde la realidad nos va a poner de frente que no es irrestricto ese cariño, que no es nada más para nosotros. Y ese aspecto es algo que nos va a neurotizar. Eso es algo que nos va a generar un miedo al abandono. Eso es algo que nos va a traer un montón de consecuencias en nuestra personalidad que son inesquivables. Esto es algo que quiero que quede muy claro, ¿no? Porque la premisa era que si nos hubieran querido de una manera irrestricta a nuestros padres, entonces todo estaría bien. Yo no tendría ninguno de mis problemas. Y no, no va por ese lado. No, realmente no es en ese sentido de entrada porque es algo imposible que se nos quiera de esa manera. Y lo más cercano a ese cariño es como una cuestión de fusión. Y en una cuestión de fusión en donde mis padres ni siquiera me permiten, por ejemplo, fíjese, ¿no? Algo bastante grave, que yo me empiece a alejar de ellos, sino que siempre quieren tenerme aquí pegado. Si yo estoy siempre pegado de mis papás, me voy a quedar como un bebé. No voy a necesitar hablar, no voy a necesitar desarrollar un pensamiento, voy a quedar inutilizado. Y fíjese cómo estamos como en esa fantasía de que, claro, es que yo quiero ser un bebé siempre, ¿no? Un bebé siempre que ni siquiera me tengo que preocupar de que cuando defeco me va a limpiar a alguien más, ¿no? Fíjense nada más la manera en la que nos estamos lisiando mentalmente si eso fuera realidad, ¿no? Y me dice, bueno, no tanto, yo lo único que quiero es que me traigan buenos regalos en Navidad. Pero aún así, todas esas cosas siempre nos van a poner una frustración. Lo que le digo es que esa idea mítica de que se me quiera de esa forma, como si fuera la condición de la neurosis, como si fuera la condición de vivir o no vivir frustrado, es una fantasía que nos estamos haciendo. Y que esa parte de la frustración es algo necesario en mayor o en menor medida. Pensémoslo con este ejemplo que estábamos hablando hace ratito de los hermanos, ¿no? Si yo me doy cuenta que mis hermanos están privilegiados, o es más, vámonos yendo todavía más atrás a eso. Yo quisiera tener ese afecto constantemente de mi padre o de mi madre, ¿no? Y me doy cuenta de que, pues, mi mamá es esposa de mi papá y que yo solamente soy su hijo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Uno podría decir, ahí
tengo de a dos, ¿no? O me empiezo a pelear con papá, y papá me pone un límite, y mamá me pone un límite, o empiezo a buscar hacia otro lado, ¿no? Empiezo a buscar un afecto que sea solamente para mí. Y en ese buscar un afecto que sea solamente para mí, es en donde está la posibilidad de devenir sujeto, ¿no? De hacernos una persona distinta, de separarnos de la familia, de hacer un mundo aparte, de crecer en la sociedad, de crecer en la comunidad. Entonces, si se fija, esa frustración no es algo malo. Esa frustración, ese tener que renunciar a ciertos afectos, ¿no? Que renunciar a cierto lugar, me da la posibilidad de devenir una persona, ¿no? De convertirme en alguien. Porque si no, la alternativa sería quedar como si fuera una lamprea o una sanguijuela de mi madre, ¿no? En donde estamos conectados por un cordón umbilical y no puedo llegar a establecerme como una persona independiente. Nos estamos yendo lejos hablando de independiente, ¿no? Ni siquiera puedo llegarme a establecer como una persona. Y tal vez esto le suena lejísimos, ¿no? Así como, bueno, pero es que yo lo único que quería es que me quisieran un poquito más. Todos siempre queremos que nos quisieran un poquito más. Aquí la cuestión es plantear hasta dónde podríamos entender este término de neurosis como una cosa negativa, ¿no? Realmente si lo pensáramos pues en la ruleta o en las rifas de las enfermedades mentales, pues es como de las menos gravecitas que podríamos tener, ¿no? No porque no pueda haber un sufrimiento intenso por esto, sino porque al menos es algo en lo que tenemos un poquito más de rango de acción para poder acomodarnos. Porque imagínense que todo lo que estamos hablando tiene que ver con que no estoy obteniendo lo que yo quiero, pero voy a poder tener algo acercado a lo que yo quiero, ¿no? Voy a poder tener, si regresáramos a ese ejemplo del cariño de los padres, el cariño de la mamá, tal vez no voy a poder tener ese cariño irrestricto, ¿no? De mamá, pero voy a poder buscar una pareja y tener una pareja. Y aún en eso vamos a darnos cuenta de que no es solamente para nosotros, ¿no? De que esa persona también quiere a otras personas, de que también quiere a sus padres, de que si empiezan a tener familia va a querer también a los hijos, pero es algo que nos da la vía de poder tener una satisfacción de todas maneras, que estamos postergando, que estamos aventando nuestro deseo hacia otro lado, pero que nos permite de todas maneras disfrutar en el camino. ¿Por qué? Porque nuestro pleito tiene que ver con todo lo que vamos sintiendo y cómo nos vamos acercando. Y esto, fíjese cómo, no es para nada una cuestión negativa. En sí es una cuestión inesquivable, como estoy diciendo. Es parte del paquete de vivir en sociedad. Porque ahí hay un postulado que mucho se va escuchando, que tiene que ver ahorita, por ejemplo, por eso es que me gustó un poquito tocar un poquito este tema de la neurosis, que es como si fuera lo sano, ¿no? La persona que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de enfermedad mental, y lo enfermo, ¿no? Que lo enfermo, pues es todo donde nosotros no quisiéramos estar, ¿no? Una cuestión de ansiedad, una cuestión de frustración, una cuestión de tristeza, pero esa división que nosotros estamos haciendo no es como tal. O sea, no existe esta persona que no tiene ningún tipo de frustración, ¿no? Ningún tipo de problema ni de ansiedad. A una persona, en la situación más privilegiada que usted puede entender, va a poder ser víctima de una cuestión de ansiedad y de tristeza y de depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque toda nuestra capacidad de enfermarnos está ligada con nuestra capacidad de ser personas. Imagínense que la complejidad de ser personas, el precio a pagar es que nos vamos a enfermar de sufrimiento, ¿no? De una o de otra manera. ¿Por qué? Porque otra vez, si regresáramos al mundo de lo salvaje, pues de repente podemos ver la familia de cebras, ¿no? Que de repente, pues de entrada ni tienen nombre entre ellas, ¿no? Son cebras. Tal vez vemos animales un poquito más elaborados, como las orcas o como los elefantes, pero vamos pensándolo en animales que son más básicos, ¿no? Porque siguen siendo parte del orden natural. Pero en las cebras, por ejemplo, de repente llega un león, ¡ram! Se llevó al vecino, se espantan en ese momento, y la vida sigue, ¿no? No le van a hacer un funeral, no le van a hacer un acto, ¿no? De enterrar sus restos, de que la viuda está llorando, la mamá está... No, se murió y ya, se murió. Nadie le va a importar dentro de las cebras, ¿no? Nadie lo va a extrañar porque es una situación muy básica de esos animales. Pero nosotros, al momento de tener toda la posibilidad de pensar en cosas más profundas, de tener un lenguaje mucho más elaborado, también se abre la posibilidad de enfermarnos y de neurotizarnos. Es el precio a pagar por pensar, ¿no? Entonces, no hay que tenerle este
como desdén a la cuestión de la enfermedad mental, que creo que es algo con lo que nos podríamos quedar como conclusión de estos videos. El sufrimiento, ¿no?, emocional y mental no es algo que deberíamos de estar repudiando en todo momento, queriendo como cancelar cualquier tipo de brote, ¿no? Como si estuviéramos teniendo nuestro jardincito todo bonito y de repente vemos que sale una rama ahí toda gacha y la queremos arrancar. Hay cosas en las cuales podemos purificar ese ambiente, como por ejemplo un jardín. Pero en nuestra cuestión de salud mental no funciona así. Nos vamos a dar cuenta de que es un jardín incontrolable, ¿no?, que va a crecer a pesar de todos nuestros esfuerzos de maneras en donde nosotros no querríamos que creciera, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Ese es el punto, y eso es algo muy importante que tendríamos que entender, como le digo, alrededor de la enfermedad mental, que podemos hacer cosas circundando esos asuntos que nos van generando, ¿no? Por ejemplo, de la ansiedad, podemos intentar aprender a lidiar con eso. De toda esta cuestión de neurosis, de la frustración, no quiere decir que vamos a vivir sin frustración, no quiere decir que entonces tal vez yo voy a ir a análisis o estoy buscando algo en psicoterapia para vivir sin ningún tipo de frustración. Deje de buscar, no lo va a encontrar. La cuestión ahí es poder afrontar esos problemas, poder aprender a querer ciertas ramitas que no se van a ir de nuestro jardín, que van a estar ahí siempre, ¿no? Y que si nos seguimos peleando con ellas, nos vamos a seguir espinando el resto de la vida. En lugar de intentar hacer cosas para, tal vez hasta para convivir hasta cierto punto con esos aspectos enfermos de nuestra personalidad, que también somos nosotros. La enfermedad mental, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, todas estas cosas, no es por una cuestión de romantizarlo, pero también es parte de nosotros. Son cosas que son nuestros desperfectos, así como tal vez yo podría tener una verruguita en algún lado o algún lunar, ¿no?, que no me gusta tanto, es parte de mí, ¿no? Es algo que me conforma y que también es parte de mi identidad. Entonces, entendiéndolo de esta manera, creo que pudiéramos darle una vista distinta a este concepto de la neurosis. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que haya sido de su agrado. Si le gustó, déjenos un comentario. Si no le gustó, también pónganos por qué no le gustó. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.